Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Están todas? ¿Están todos? ¿Qué tal? Yo soy Isabel Puga de Psicología Chile. Hoy día voy a hacer mi charla sobre el abordaje emocional del estrés en tiempo de pandemia. ¿Ya? Dentro de la charla voy a explicar cuáles son ciertas emociones esperadas y las que nos sobrepasan. Y si alguno de ustedes necesita contactarse conmigo o algún tipo de orientación, en la plataforma, en la página psicologiachile.cl, pueden contactarse. La primera sesión es sin costo, es de orientación y después ahí podemos ver si requiere un trabajo mayor. Bien, entonces voy a comenzar. ¿Ya? El tema que voy a tratar hoy día es sobre el abordaje emocional, como había dicho, del estrés en tiempos de pandemia. ¿Cómo abordarlo siendo estudiante? Sabemos, sabemos que, como decía, que estamos en una situación bastante compleja actualmente. Estamos en una situación en la cual nos encontramos frente a esta crisis sanitaria, que es la pandemia, y es una pandemia, una crisis sanitaria que está asociada a una gran amenaza. La amenaza en la cual nos encontramos es la enfermedad, una enfermedad de un virus que una enfermedad es un virus que es muy contagioso, y no solamente es muy contagioso, sino además es un virus que no tenemos mucha información. No sabemos de qué manera va a cursar la enfermedad en nosotros, si nos puede dar leve, nos puede dar moderado, nos puede dar severo. Eso implica que estamos frente a una gran una amenaza ya de índole vital, porque cuando la enfermedad se da en el curso severo, tiene incluso riesgo vital, ¿ya? Y esto nos afecta a nosotros, a los más cercanos, y afecta también a los más cercanos cuando digo la familia, y cuando digo la familia, los más cercanos me refiero también a los amigos, ¿ya? Cuando empezamos hablando de emociones y hablando de estrés, primero es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de emoción, ¿ya? La emoción todos sabemos lo que es porque la sentimos fisiológicamente, tenemos correlatos que nos dan cuenta de que estamos sintiendo cosas. Pero la emoción, como definición, es un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos y le permiten adaptarse a una situación con respecto a quien sea una persona, ya sea un lugar, un objeto, entre otros. ¿Ya? Las emociones son sumamente importantes para nosotros los mamíferos, ¿ya? Porque nos permite, nos dan cuenta, nos indican qué es lo que está ocurriendo, y al adaptarnos nos muestran qué es lo que necesitamos hacer para poder sobrevivir. ¿Okay? También cuando hablamos de emociones pensamos en qué funciones tienen las emociones, para qué nos sirve tenerlas, ¿ya? Y las emociones están asociadas a una serie de circunstancias. Por ejemplo, el miedo tiene que ver que estamos anticipando una amenaza, nos permite proteger, ¿ya? Cuando estamos en una emoción de sorpresa, tiene que ver con asombro, sobresalto, nos orienta hacia dónde ir, qué podemos hacer. La emoción respecto a la aversión, a la molestia, nos muestra que algo está ocurriendo y hacemos un rechazo respecto a ese algo. La ira, que es la que todos conocemos, la rabia, el enfado, la furia, tiene que ver con un daño que estamos percibiendo y frente a ese daño reaccionamos. ¿Okay? La otra, la más conocida, es la alegría, que es bienestar, diversión, reproducción, estar bien, estar cómodo. Es una sensación de que va fluyendo la vida, que uno se siente muy bien, muy cómodo. Y la otra emoción es la tristeza, que está asociada a la pena, está asociada a la pérdida, está asociada a una situación que no podemos volver a tener ni recrear, ¿ya? Y permite una reintegración. Si vemos estas emociones, que estas son las principales, las podemos combinar, podemos encontrar la frustración, podemos encontrar la decepción, o sea, hay muchas combinaciones entre ellas, y lo importante es que nos van dando cuenta cómo estamos y nos ayudan también a tomar decisiones respecto a qué hacer en relación a cómo estamos. ¿Okay? Eh, cuando pensamos también en la situación, como les había explicado que estamos en un inicio, la crisis sanitaria en que nos encontramos, ¿ya? Muchos hablamos de crisis, sabemos que crisis etimológicamente significa cambio, ¿ya? Pero
cuando hablamos de crisis desde la perspectiva psicológica, hablamos de un cambio negativo, de una situación complicada, tal como dice ahí la diapositiva. ¿Ya? Es una situación que es difícil, que es inestable durante un proceso, ¿ya? Y está asociada a que faltan cosas, está asociada a la inestabilidad, está asociada a la incertidumbre, en fin, es una situación que nos hace detenernos, pensar un momento y generar un cambio, ¿ya? Entre los sinónimos podemos encontrar adversidad, ruptura, problema, desorden, hay varios, y todos tienen que ver con una situación que nos impacta y que nos lleva a tomar, por supuesto, una decisión, a realizar una acción, o por último, dejar de hacer acciones. ¿Okay? En estos momentos de pandemia, si ustedes lo piensan, y ahí podría preguntar si alguien ha vivido esto, vean que la crisis tiene una serie de fases, ¿ya? Aquí estoy indicando, hay una, primero, pre-desastre, que estamos así más o menos tranquilos, viene el impacto, y se fijan que hay un descenso, ¿ya? En el estado de ánimo, y de pronto este impacto, esta situación nos da tanta rabia, tanta ira, sentimos un gran daño, entonces reaccionamos y actuamos frente a eso, y puede haber este periodo como de heroísmo, yo voy a hacer cosas, yo voy a generar, yo voy a sobrevivir a esto, nada me va a dejar pasar a llevar, ¿ok? Y entramos en esta etapa que se llama la luna de miel. Sin embargo, piénsenlo más o menos cómo ha sido este periodo. Esta luna de miel dura muy poco, y ahí viene la decepción, y la decepción tiene como pics, que me siento mejor, después me bajoneo, me siento mejor, me bajoneo, me siento mejor, me bajoneo, hasta que viene la etapa de la reconstrucción. La pregunta es, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo aquí estoy marcando, aquí en este sector estaríamos, porque todavía, como no se ha resuelto completamente la crisis sanitaria, y después de esta crisis sanitaria nos vamos a encontrar con lo que se está llamando la pandemia social, es decir, todo el problema económico que va a estar asociado, entonces puede ser que se vuelva a repetir nuevamente esto, podemos volver y estar dando vuelta en esta etapa. Y una vez finalizado, cuando ya estemos como más reorganizados, cuando ya las cosas vuelvan al estado de normalidad, vuelvan al estado en que estaban anteriormente, entramos en la etapa de reconstrucción. ¿Ya? También pensamos, ¿ya? Que frente a la crisis en la cual nosotros nos encontramos, ¿ya? Frente a esta situación de crisis, frente a este estado en que estamos y la incertidumbre, como había dicho, la incertidumbre, la amenaza que tenemos en la pandemia, nuestra propia reacción es la respuesta de huida. Eso es propio de los mamíferos, propio de los seres humanos, como de una respuesta que nos permite sobrevivir. Pero bueno, no tenemos dónde huir, ¿ya? Aunque tengamos las ganas de la respuesta de huida, estamos enfrentando una situación, y sin embargo, pese a que la estamos enfrentando, la situación sobrepasa nuestros propios recursos personales. Y ahí nos encontramos con lo que llamamos el estrés, ¿ya? Y el estrés ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud, tal como dice en la diapositiva, reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, lo que yo decía, la respuesta de huida que tenemos, que es, puede tener una primera parte, que es luchar contra lo que percibimos como daño, y una segunda parte, que es arrancar, por supuesto, de la amenaza, y sobre todo que es una amenaza si tiene que ver con riesgo vital. Riesgo vital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Se activa el sistema simpático, se activa el sistema parasimpático, toda la sangre se va a las piernas, aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, estamos en un estado de tensión en el cuerpo, entra la conciencia en un estado especial, se activa toda la adrenalina, ¿ya? Y vivimos el mundo como una sensación de túnel, y ¡pum!, nos permite arrancar, y estamos, esta sensación de conciencia como un estado de túnel, esta alteración que tenemos, nos permite estar muy atentos respecto al peligro. Estamos en un estado de hipervigilancia, estamos hiperactivados y listos para responder, y bueno, como mamíferos que somos, seres vivos, arrancamos. Los humanos ya no arrancamos ahora, ya en general los desafíos que teníamos frente a la vida tenían que ver con desafíos, eran nuestros peligros, pero ahora tenemos esta situación, ¿ya? Y después de esta pequeña introducción, voy a ir al mundo de los estudiantes universitarios. Les puse ahí el título, No hay salud sin salud mental, que es lo que la OMS presenta respecto a lo que tiene que ver con la salud, ¿ya?
Y les voy a contar, primero les voy a preguntar cómo se sienten los chiquillos y chiquillas que me están escuchando, los estudiantes universitarios, cómo se han sentido, cómo han estado últimamente, y si han estado últimamente así o de antes se sentían a veces con algunas dificultades en salud mental. Les cuento respecto a los estudiantes universitarios, ¿ya? Les cuento a todos de que, fíjense, esto no es nuevo el problema de salud mental que se está teniendo ahora respecto a la pandemia. El 8 de mayo del año pasado hubo un paro reflexivo del Centro de Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile, y en este paro estaban pensando respecto a la salud mental de los jóvenes universitarios, es decir, el tema salud mental en estudiantes ya era un tema que existía, se estaba haciendo visible, y primera vez que se hace visible frente a la comunidad, generó un montón de controversia entre los mayores de mi generación, que los chiquillos no les gusta estudiar, no les gusta trabajar, y entre los estudiantes el tema era como, ¿qué está pasando? Que no nos dan los tiempos, no logramos organizarnos. ¿Ah? Entonces, fue muy hablado esa situación, pero simplemente visibilizó una temática que ya existía de antemano. La novena encuesta nacional de juventud del 2018, fíjense, antes de este paro reflexivo que hizo la Universidad de Chile, hablaba de que había un 46% de síntomas depresivos y presente rasgo de ansiedad. Había un 54% de estudiantes con estrés, 30% de los estudiantes que presentaban los síntomas depresivos, la ansiedad y el estrés, y además había, y yo creo que esto no les parece nada inusual ni raro, ya un 87% con malos hábitos alimentarios y un 67% con alteraciones de sueño. Y ahí les pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido alguna de estas sintomatologías? Yo me imagino que más de uno ha estado en una condición así, ya sean los de primer año o los de los últimos años en la práctica. La carga universitaria parece que es muy fuerte en relación a cómo era la carga del colegio, las condiciones de estudio, bueno, y lo clásico, yo hice clases por lo menos 20 años en la universidad, y la clásica, profe, ¿usted acaso piensa que este es el único ramo que hay? ¿Ah? Y esa es la clásica entre todos los profesores, y pareciera como que no hay coordinación y que tienen que estudiar un montón de cosas. Pero además de eso, tenemos que pensar que esa situación de salud mental de estudiantes universitarios que se ha mantenido, que se está tratando de paliar a través de lo que son el sistema de créditos transferibles, que dedican un tiempo a lo presencial, un tiempo a lo no presencial, y sacan la cuenta y calculan más o menos la cantidad de horas que debería dedicarse a una asignatura respecto a el trabajo en el aula, el trabajo fuera de aula, y combinado y coordinado con las otras asignaturas. ¿Ya? Ese es el sistema de créditos transferibles. Y ahí están algunas universidades que tienen también sistema de bienestar estudiantil, y tenemos universidades también que hacen algunos inclusiones, talleres de inclusión a la vía universitaria, y que más o menos se han hecho cargo de este problema de salud mental. Antes de continuar, les quiero contar de que en Chile nosotros somos el segundo país en que ha aumentado más la tasa de suicidio en los jóvenes, ¿ya? Junto con Corea del Sur. Y estamos en el quinto lugar respecto a la cantidad de suicidios en jóvenes también en Sudamérica. Es decir, algo está pasando con los jóvenes, algo está pasando, y bueno, para que pregunto, muchos de ustedes saben lo que es estar agobiado, saben lo que es estar sobrecargado, y saben exactamente lo que es sentirse a veces sin salida. Y si sumamos esa condición, que ya se ha visto en estudiantes universitarios, respecto a una serie de respuestas frente a la crisis sanitaria, frente a la incertidumbre, que son fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales, ¿ya? Nos vamos a encontrar que las condiciones en las cuales se están encontrando, ¿ya?, son bastante adversas. Hay ciertas respuestas que encontramos esperables frente a los eventos anormales, ¿ya? La ansiedad es esperada frente a los eventos anormales, ya le había explicado, está en una situación de amenaza, la incertidumbre es la amenaza, es la sensación de pérdida de control, la sensación que tenemos de que hemos perdido la seguridad, la sensación de pérdida de libertad personal, ¿ya? O sea, la amenaza es tremenda, el estrés es altísimo, por lo tanto, se esperan que haya reacción de ansiedad.
La reacción de impotencia, ¿qué podemos hacer al respecto? Pena, es clarísimo, es la pérdida lo que yo había dicho, la sensación de seguridad, la sensación de libertad y la sensación de control, ¿ya? Y otra reacción que es propia es llorar. No sé cuántos de ustedes de repente han estado así calmados, detenidos y empiezan a llorar y no entienden porque genera una sensación de extrañeza este tipo de emociones. Yo no soy así, esta no es mi persona, ¿ya? También hay respuestas de desconcierto, respuestas de rabia, como les había explicado antes, que tiene que ver con la sensación del daño, mucha frustración, la frustración es la mezcla que tenemos entre rabia y pena, y mucha ira. Y estas respuestas son propias y son esperadas, porque tiene que ver con las expectativas que nos estamos haciendo usualmente a qué va a pasar. No estamos acostumbrados a estar en un estado de crisis, si bien Chile es un país muy generoso en emergencia y desastre, no estamos acostumbrados a este tipo de crisis y a este tipo de situaciones. Todas nuestras emergencias, todos nuestros desastres son por un periodo más o menos corto, ¿ya? Lo más largo fueron los incendios, pero no es mucho tiempo, y después hemos aprendido a tener que reconstruirnos. Aquí la incertidumbre es que ni siquiera sabemos cuánto va a durar este periodo. Por lo tanto, si ustedes lo piensan, estas reacciones emocionales que describí suelen ser muy intensas y muy esperables frente a estos eventos que ha estado describiendo, ¿ya? Todo esto tiene que ver con la incertidumbre. Y esto lleva a cierta sintomatología que es esperada. Yo les había hablado de síntomas cognitivos, fisiológicos, emocionales, conductuales y también sociales que los voy a agregar, ¿ya? Entre los síntomas cognitivos encontramos problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria, ¿ya? Dificultades de tomar decisiones y muchos pensamientos intrusivos. Ya les había explicado esta respuesta de túnel que tenemos, esta respuesta de estar constantemente atentos a la amenaza para dar nuestra huida, por lo tanto los pensamientos intrusivos son constantes, es muy difícil distraerse y además si estamos confinados o en cuarentena, es más difícil aún tomar acciones distractoras. ¿Ya? Imagínense que estos problemas cognitivos y ustedes tienen que estar estudiando, tienen que concentrarse, sumado a lo que es estar frente a una pantalla, la cantidad de horas que tengan que ser, estar además con la gran incertidumbre y con todas las problemáticas que hay. ¿Ya? Entre los síntomas físicos y fisiológicos tenemos un montón de problemáticas asociadas, ya había explicado, alteraciones de sueño, que es lo que más aparece, alteraciones de apetito. ¿Ya? Las alteraciones de sueño van desde problemas de conciliación y problemas de despertarse e insomnio. Alteraciones de apetito desde falta total de hambre, exceso de hambre. Tenemos síntomas fisiológicos que tienen que ver con problemas en todo el tracto digestivo, desde la gastritis hasta el colon irritable y la colitis. Tenemos problemas que tienen que ver con dolores, dolores lumbares, dolores cervicales, bruxismo, dolores de cabeza. También nos encontramos con síntomas que tienen que ver con el sistema inmunológico, el aumento del cortisol, baja el sistema inmunológico, y se fijan, todo está asociado a un estado constante de tensión de nuestro cuerpo que está preparado para la respuesta de huida, ¿ya? Bueno, y ahí está explicado en la diapositiva, dolores, diarrea o estreñimiento, náuseas y mareo, que tienen que ver con la ansiedad, dolores en el pecho, palpitaciones rápidas, pérdida o disminución del deseo sexual, frecuente enfermedades respiratorias. ¿Ya? O sea, la libido aquí, volviendo al punto anterior, en algunas personas se desaparece completamente y en otros queda exacerbado. Es decir, nos vamos encontrando con una serie de respuestas que lo más característico es el nivel de intensidad que tiene. Y los síntomas emocionales, respecto a las emociones tan intensas que ya había explicado, tenemos cambios de humores, irritabilidad, hipersensibilidad, agitación, dificultades para relajarse, estar abrumado, agobiado, soledad y aislamiento, una sensación, depresión y con un alto riesgo de terminar con ideación suicida, ¿ya? Y los síntomas conductuales son fuertemente asociados a una hiperactividad o una hipoactividad, o sea, empezar a hacer mucho, mucho, moverse, o empezar a hacer nada, ¿ya? Por eso está el concepto de procrastinar o ser negligente con las responsabilidades. Y lo otro que es el uso de sustancias para calmarse y una serie de hábitos nerviosos. Mucha dependencia en lo social con otras personas o desinterés completo del mundo social. ¿Ya? Esos son como la sintomatología más o menos esperada. No significa que dan todos los síntomas, sino que aparecen algunos u otros.
lo interesante es el nivel de intensidad en que aparece esta sintomatología. De hecho, la encuesta CADEM ha mostrado que en esta pandemia, aquí en Chile, ¿ya?, tenemos un 80% de episodios de ansiedad. Se les ha preguntado a las personas y las personas dicen que se sienten más ansiosos que usualmente o con una ansiedad muy alta, alta o muy alta, ¿ya? Un porcentaje 68% con problemas de concentración y un 61% con problemas de alteración de sueño. Chiquillas, chiquillos, imagínense que el alto porcentaje que estoy hablando, y yo me pregunto, ¿cómo lo están haciendo ustedes para poder estudiar en la universidad? Yo de verdad me saco el sombrero para los que están ahí en estos tiempos, los estudios en que tenemos los problemas de salud mental, que son propios de la sobrecarga, de lo académico, más los problemas emocionales de salud mental que tienen que ver con la pandemia. Y ustedes han tenido que enfrentarse a esta situación y tener que no verse, ¿ya?, sino que verse en forma remota o encontrarse tal vez a través de, no sé, la tecnología o escribirse, y los que están en primer año. ¿Cómo se han perdido? O sea, después de mis 20 años haciendo docencia, me encontraba genial esos espacios de complicidad que se generan entre los estudiantes. Yo los encuentro espectaculares y el aprendizaje fuera del aula, es increíble. Y se están perdiendo todo esto que va generando un sentido de pertenencia, genera un sentido de control, una seguridad, ¿ya?, y una sensación de libertad. Entonces, este es el panorama en el cual, que es bastante devastador, es bastante agobiante. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Porque para no quedarnos así solamente en la queja, solamente en que hay un peligro y todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es súper importante mantener y fomentar la sensación de seguridad, mantener y fomentar la calma, fomentar la autoeficacia personal y la autoeficacia de la comunidad, conectarse con las redes de apoyo y fomentar la esperanza, un futuro no catastrófico. Y aquí les voy a decir lo que siempre he comentado, que nosotros estamos en una situación como si estuviéramos en una maratón. Y desde la psicología del deporte se ha estudiado mucho a los deportistas amateur y el fenómeno que se llama el kilómetro 36. En el kilómetro 36 hay un alto número de deportistas que abandonan, aún faltando solamente 6 kilómetros para llegar, que es nada al lado de los 36 que ya han corrido. Y el punto es que ahí es donde aparece una serie de pensamientos negativos y cuestionamientos, y por qué estoy acá, si yo ya cumplí, estoy bien, porque en el fondo la gente está ya muy cansada, ya dejan de funcionar fisiológicamente, aquí es la motivación lo que funciona. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la evidencia para evitar este fenómeno del kilómetro 36? Por cada pensamiento negativo se necesitan 4 positivos para bloquear. Por eso es importante fomentar la esperanza y cada vez que aparezcan, lo cual sí va a pasar, estos pensamientos intrusivos de tipo negativo y catastrófico, hay que tener a mano los 4 pensamientos positivos que ayudan también a estar en un estado de ánimo mucho más optimista. Y aquí lo importante es que no patologicemos todas estas situaciones que nos encontramos. ¿Ya? Bueno, además decir que otras cosas que ayudan también es activar los mecanismos propios y naturales que tenemos para enfrentar las situaciones difíciles. Descansar lo suficiente, miren, comer lo más regularmente posible y tomar agua. Y voy a aprovechar de tomar mi vaso de agua, ¿no?, mientras lo voy diciendo, ¿ya? Conversar y pasar tiempo con familiares y amigos, no aislarse. Conversar de los problemas con alguien de confianza, o sea, no hacernos los valientes, todos estamos en esa situación, ¿ya? Yo me incluyo, siendo psicóloga, sabiendo todo lo que me pasa, me he encontrado que hay momentos en que estoy sentada y pensando qué terrible lo que está pasando, y sentirme agobiada, y sentirme como una tremenda impotencia, pero como conozco el recurso, los pensamientos positivos, lo uso y me ayudan bastante. Relajarse, caminar. Bueno, ahora está la talla de que la gente camina mientras estaba confinada, los que estaban en cuarentena caminaban alrededor de la planta para sentir que estaban moviéndose en las áreas verdes, ¿ya? Bueno, pero en el fondo es situaciones que permiten relajarse, hacer actividad física, aunque sea bailar en el propio lugar, en los espacios chicos. Fíjense, evitar el alcohol, el consumo de sustancias como cafeína, nicotina y drogas, aunque tenemos la sensación que nos podrían calmar, producen un efecto contrario.
ocuparse de la higiene personal, lo cual permite distinguir el día de la noche, o sea, no andar todo el día en pijama, que es la clásico meme que da vuelta, y buscar maneras también de ayudar y apoyar a los otros, ¿ya? Y aquí es donde yo suelo proponer, para pasar un buen rato, divertirse, pasar bien, utilizar el famoso juego de bachillerato que hacíamos cuando éramos chicos y que nunca va a pasar de moda y que nos hace sentir realmente bien. Es lo más divertido que hay jugar bachillerato, ¿ya? Aunque no lo vayan a hacer mientras están en las clases, ¿eh? Por favor, porque después mis amigos docentes y mis amigas profesoras me van a matar. Bueno, les traigo una serie de propuestas para mejorar el bienestar psicológico, además de las tips que ya les di anteriormente, ¿ya? Y entre estas propuestas nos podemos encontrar, primero, fijarnos una serie de ejes de articulación que tiene que ver con contextualizar dónde estamos, dónde nos encontramos, nos ayuda a comprender y anticipar cómo volver a lograr la sensación de control, cómo volver a generar acciones que nos faciliten las rutinas y estrategias que organicen la vida diaria, ¿ya? Y que se puedan anticipar los cambios. ¿Cuáles son la serie de estrategias que ayudan para organizar la vida diaria? Nos encontramos que la alimentación nos puede ayudar como a poner ciertos puntos, ¿ya? Entonces, todos los días levantarse a la misma hora, todos los días desayunar a la misma hora, almorzar, tomar la once y la comida, y dentro de ese eje de alimentación vamos poniendo y organizando nuestras áreas de vida, ¿ya? Ahora, yo sé, como les expliqué, que hay un 61% de alteraciones de sueño. Me imagino que para ustedes, chiquillas y chiquillos, levantarse temprano para sentarse frente a un computador y escuchar una clase que está reproduciendo lo presencial a lo no presencial, y a veces ni siquiera tener ganas de estar, y tener que escuchar así y hacer como que están escuchando, debe ser súper complicado, ¿ya? Pero es súper importante para volver a generar la sensación de control, porque el control es algo que es subjetivo, es generar rutinas. Nuestro cerebro necesita rutinas, necesita vivir en un mundo predecible, y eso ayuda a bajar un poco el estrés y calmar esta respuesta de huida, ¿ya? Lo otro que es importante es la relación y pertenencia. Necesitamos, los humanos somos seres sociales, y aquí es donde nos encontramos con el gran desafío de la gran palabra distanciamiento social, y cómo nosotros, que en realidad el distanciamiento debería ser físico, porque yo voy al supermercado y estoy en la zona de yogures donde está lleno de gente y yo ignoro al que está al lado mío y yo siento que estoy haciendo distanciamiento social. Por eso la palabra que hay que internalizar es distanciamiento físico, no social. Basta que yo ignore a alguien, ya tengo el distanciamiento social. Pero nuestro gran desafío es cómo volver a sentirnos parte de un grupo, cómo ustedes, chiquillos, pueden volver a sentir este sentido de pertenencia, de ser estudiantes universitarios, ¿ya? Sin verse, sin hacer lo que hacen los estudiantes universitarios, o sea, el estar echado en, como se dice, en los pastos, en los pasillos, hablando, reflexionando, no sé, imaginándose, y qué sé yo, hablando desde pelambres hacia profesoras y profesores, hasta hablando y filosofando de la vida, de lo que necesita el país, de lo que van a hacer mañana, y por último también estar echando la talla. Esa parte se puede lograr a través de lo remoto, ¿ya? Por eso es importante garantizar la visibilidad de las personas. Yo creo que cada uno de ustedes es responsable de su grupo curso, por asignatura, y saber quiénes son y que cada uno exista, ¿ya? Porque ahí está el riesgo de las personas que empiezan a quedar anónimas, los que a veces están muy ansiosos, los que a veces ni siquiera se están conectando con otros, sobre todo en primer año, ¿ya? Y por eso es que hay que construir este tejido social, este tejido comunitario, participando en ciertas iniciativas colectivas, ¿ya? Que son fundamentales para sentirse bien. O sea, para volver a retomar el control hay que ser parte de algo, y ese parte de algo que nos permita, en el fondo, poder nuevamente ir dándole un significado a nuestra situación, un significado al estar aquí en confinamiento, en cuarentena, en fin, esperando, ¿ya? Bueno, a la población en general también podemos ayudar
es súper importante que vayamos identificando todos estos pensamientos que nos producen malestar, que nos producen incomodidad, y también ir pensando los pensamientos positivos para poder bloquear estos negativos, ¿ya? Es muy importante reconocer y aceptar estos sentimientos y estas emociones intensas, aunque generen sentido de extrañeza. ¿Cómo se reconocen? Es porque yo siento que esto no soy yo, ¿ya? Además, lo otro que es bueno es conversar con otros, cuidado con los fake news, informar a los otros de forma realista, tener atención con lo que ocurre en las redes, que aparece una cantidad de noticias, o, bueno, por ejemplo, ahora con todo lo del 10% de la AFP, aparecieron un montón de noticias que no sabíamos si eran reales, si eran falsas, y respecto al desconfinamiento no sabemos cuánto es posible o no es posible, tenemos información respecto a rebrotes, ¿ya? Tenemos información de si personas se han enfermado y que se han mejorado, que también pueden volver a enfermarse, que es el famoso rebrote. Pero además muchas personas lo están pasando mal, muchas personas no solamente lo están pasando mal, sino que no tienen la oportunidad de hablarlo, por eso que yo hablaba de hacer visibles a todos los del grupo curso, ser empáticos con ellos, no sobreinformar, ¿ya? Y tal como dice la diapositiva, amplificar lo que son las voces positivas. O sea, vuelvo a recordar el kilómetro 36. Nosotros estamos en una carrera que es una maratón, ¿ya? No estamos en una carrera, estamos en una competencia que nos está exigiendo nuestras capacidades y tenemos que continuar en la competencia, ¿ya? Bueno, ustedes saben que es importante en la protección, el autocuidado, el comunicarse, tomar ciertas provisiones, de anticipar que ciertas cosas nos pueden producir problemas. No sé si ustedes han visto han visto en las plataformas Netflix o Amazon cuáles son las principales, las películas más vistas, y se van a encontrar que son todas de tragedia. Eso es como lo interesante que tenemos, que estando en estado de tragedia nos gusta mirar más y más tragedia, ¿ya? Pero hay que tener cuidado y preocupación respecto a lo que estamos viendo, ¿ya? Porque eso nos permite de repente reconocer los síntomas y pedir ayuda. ¿Y cuándo hay que pedir ayuda? ¿Ya? Y esto de pedir ayuda, vuelvo a recordar de que en nuestra plataforma Psicología Chile tienen la posibilidad de pedir ayuda, porque la primera sesión es sin costo, entonces permite tomar una orientación y preguntar, y eso por lo menos ver si se continúa en un trabajo terapéutico o es suficiente la orientación que se recibe. No solamente es reconocer que hay una alta intensidad en la sintomatología que ya describí, sino que es importante también darse cuenta de cuánto malestar se tiene. Muchas veces son las personas alrededor, por eso es que yo les decía, estén atentos a lo que pasa a sus otros compañeros, las que pueden ayudar y sugerir que vayan y pidan ayuda. Cuando estoy en un estado constante en que por más que haga, no sé, que haga la estrategia, los pensamientos positivos, por más que juegue el bachillerato, por más que trate y que intente, y me sigo sintiendo mal, y me sigo sintiendo mal, y tengo una sensación de una autoexpectativa de eficacia disminuida, y me siento como atrapado y sumamente agobiada o agobiado, yo sugiero pedir ayuda en ese minuto. No lleguen a los límites superiores, ¿ya? No lleguen a sentir de que están en un momento de alto fracaso, no lleguen a tener muchas crisis de pánico y pasarlo mal. Consulten en la medida en que van sintiendo que sus recursos no son suficientes para poder manejar lo que le está pasando, y que aunque los que estén cercanos a ustedes lo estén conteniendo y lo estén apoyando, tampoco es suficiente para sentirse mal, ¿ya? Bueno, también uno tiene que compartir, preguntar con otros, tener espacio de descanso, tener rutinas diarias, que yo ya lo expliqué, que es importante para poder ayudarse en protección. Y lo otro que también es importante es tener estrategias que tienen que ver con el apoyo mutuo, ¿ya? Y aquí viene lo último que quiero hacer énfasis, que nos ayuda mucho. Voy a tomar agua tal como les había dicho antes, lo importante, ¿no? Eh, hacer énfasis en el grupo social. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos a los otros. Y además, estar con otros nos ayuda a liberar una serie de hormonas que son sumamente importantes con el bienestar, lo que tiene que ver con el bienestar.
fíjense que estar con los muy cercanos, estar con los más significativos, generar esta reunión con los amigos, con los pares, con, no sé, la buena onda, el curso, ¿ya? Genera que se liberan las hormonas, la oxitocina, que tienen que ver con el placer. Esas hormonas tienen que ver con los vínculos afectivos, ¿ya? Es llamada también la hormona asociada al amor, pero en la amistad, en los grupos afectivos, cuando se genera este vínculo con los otros, que yo siento que el otro es alguien significativo, que es importante para mí, que me genera este sentido de pertenencia, se libera la oxitocina. Y la otra hormona que también tiene que ver y que ayuda mucho en estos tiempos de ansiedad y de crisis, ¿ya? Es la endorfina. Cuando yo lo paso bien, yo libero mucha endorfina, que son nuestros anestésicos naturales. Entonces, una importante respuesta para ayudar todas estas crisis, todas las emociones, toda la sintomatología, volver a recuperar un sentido de control, por sentir que tengo pertenencia, volver a recuperar un sentido de seguridad y una suerte de libertad, aunque sea bastante simbólica, es estar con otros, ¿ya? Y eso permite bajar el aburrimiento, mejorar la comunicación, y el punto es cómo enganchar con toda la comunidad universitaria, estar atento a los grupos de riesgo, y estar con toda la comunidad universitaria. ¿Eh? Atención, no solamente es hacer los petitorios estudiantiles, organizar paros, hacer asambleas, sino que los otros espacios, a veces que ustedes están perdiendo el espacio del carrete, de la diversión. No estoy hablando del nivel de intensidad de carrete, pero el estar con ustedes otros, el somos universitarios en sentido de pertenencia, hay que buscar estrategias para ayudarse y apoyarse, ¿ya? Y bueno, nuevamente voy a aparecer la vieja así catete, tengan estilos de vida saludable, ¿ya? Pero no es tanto desde una mirada moralista, sino porque es lo más recomendable para poder manejar los altos niveles que estamos teniendo de reacciones, que ya les había dicho en todos los niveles. Acuérdense que estamos frente a una amenaza, acuérdense que estamos en estado de tensión, que tenemos activada nuestra respuesta de huida, que la hormona asociada a la respuesta de huida, la tensión y el estrés, el cortisol, da vuelta alrededor de nosotros, que estamos con este cambio de conciencia, con esta visión tipo túnel, no podemos evitar los pensamientos catastróficos. Por lo tanto, el decir estilos de vida saludable es una forma de poder paliar y trabajar y sentirse bien frente a esta situación, ¿ya? Y esto nos genera un sentido de comunidad con significado, y esto nos ayuda entonces, como grupo, como universitarios, que ese es el punto. Los universitarios unidos, ¿ya? También se pueden apoyar entre ustedes, ¿ok? Eh, es bonito ser estudiante universitario, es como una época muy interesante, es una época increíble, ¿ya? Y bueno, para terminar, les voy a hacer la pregunta, ¿qué hacer después? ¿Ah? El antes supone que era prevención en salud mental, el durante es todo lo que les había recomendado, ¿y qué hacer después? ¿Ya? Podemos mejorar las cosas, acuérdense que crisis tiene que ver con cambio, ¿ya? Y bueno, como dice ahí, esta crisis nos ha abierto los ojos respecto a las fragilidades, como nosotros pensamos que los seres humanos éramos capaces de hacer todo, y nos encontramos que en realidad no éramos tan invencibles como pensábamos, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver lo anterior? ¿O la famosa nueva normalidad? ¿Vamos a volver como estábamos? ¿O esto nos va a dar alguna enseñanza y nos va a permitir relacionarnos nuevamente y partir de una manera distinta? Esa es como una pregunta que les hago, ¿ya? Y con esto, chiquillos, dejo abierto así para las preguntas que quieran hacer, si es que alguno necesita alguna pregunta. Bueno, la diapositiva anterior que ya pasó, si la podemos retroceder, ya pasó. Esta es una diapositiva de la isla de Pascua, el retorno a clases en la isla de Pascua, ya en una institución de educación superior. Vamos a estar así pronto. Fíjense la separación, el confinamiento, pero es aula. Y esto es algo que es importante y significativo, es estar dentro del aula, ¿ya? Muchas gracias, y estoy abierta a las preguntas, consultas, etc. Ya, bueno,
Me preguntan si hay algún tips para sobrellevar la angustia. Sí, hay varios tips para sobrellevar la angustia. El principal tiene que ver con la respiración. Hay varios ejercicios de respiración que ayudan a calmarse, sobre todo cuando se está entrando en una crisis de pánico, ¿ya? Y hay ejercicios que tienen que ver con inspiraciones y expiraciones, ¿ya? Entonces son 4 inspiraciones, creo que eran 4 por 2, 4 inspiraciones, 2 expiraciones, que en el fondo lo que trata de hacer es como volver a calmarse. Y los otros tips que ayuda, como había dicho, eran los pensamientos positivos, en tratar de calmarse, estar en un estado de meditación. Cuando se habla, no sé si ustedes han oído hablar mucho que entre las cosas que es bueno hacer es meditar. La meditación no solamente es hacer yoga, mindfulness, también es sentarse, escuchar una música, relajarse y calmarse, ¿ya? Si el estado de ansiedad es muy alto, aunque estén cercanos a otros, y no pueden manejarse con ello, ahí es donde yo nuevamente les sugiero que consulten y pidan una orientación. El tip más importante no es como en el minuto de la ansiedad de respiración, pero más bien tiene que ver con un estado diario, ¿ya? En que se activa la sensación nuevamente de pertenencia, relacionarse con otros, ¿ya? El, el estar así como, no sé, tratar de como estar con algunos objetivos que sean significativos y en especial generar este sentido de comunidad apoyando a otros, ¿ya? Y jueguen bachillerato, chiquillos y chiquillas. Lo van a pasar súper bien y es increíble, ¿ya? Otra pregunta dice que está pensando estudiar el próximo año y será bueno sobrecargarme con esa información más esto de la pandemia. Ya se siente angustiado por el futuro. Bueno, yo les había dicho en un principio que lo que yo mostraba era un panorama bastante desolador, pero lo maravilloso que tenemos los seres humanos es que tenemos esta capacidad de adaptarnos y de funcionar en momentos de desolación. Lo que quiero decir es que no tenemos que evitar y estar todo el rato pensando en, en los pensamientos negativos, en la catástrofe, en todo lo terrible en el cual nos encontramos, y tampoco tenemos que tratar de quedarnos en una situación de que quiero evitar todos los pensamientos negativos y quiero evitar todas las emociones negativas. Parte de nuestra vida como ser humano es lo negativo y eso nos da información para adaptarnos a las distintas situaciones. Entonces lo que yo quería decir que el agobio, el estar así como cansado, el estar sobrepasado y sobreangustiado es algo que es normal. Somos seres humanos, ¿ya? El punto es cuando una vez que lo veo y lo pienso y me quedo pegado y no puedo salir de eso, ahí es cuando yo sugiero ir a consultar. Pero si no, es parte de la experiencia humana, ¿ya? Es como las emociones negativas, aunque el modelo en el cual estamos, el modelo de mercado, el modelo de la felicidad, el famoso modelo neoliberal que se habla, en el cual nos encontramos, habla de que lo único que podemos esperar es la felicidad, pero las emociones negativas nos dan información respecto a nosotros mismos y nos dan información respecto al contexto. Y eso permite estar en una situación, fíjense bien, de no llegar a un pánico, sino estar con cautela. Si la información en la cual nos enfrentamos nos permite tomar decisiones en la reflexión, ser cauteloso, ser cuidadoso. ¿Ya? Entonces yo tomo decisiones, ok, yo voy a estudiar, pero por lo menos ya sé cuál es el panorama en el cual me voy a enfrentar, ya sé que va a ser esto, por lo tanto lo que yo voy a hacer es generar relaciones con los otros, contactarme con los otros, en fin, eso es lo importante. En el momento que sabemos lo que va a pasar, podemos anticipar y cambiar las estrategias. ¿Ya? Ya, la gran pregunta es si estamos preparados para el confinamiento. No, esa es la tremenda respuesta. Fíjense que el mayor castigo que se le da a las personas, que, bueno, en lo penal es estar preso, y estar preso es estar confinado, o sea, estar sin la posibilidad de la libertad. Ese es un gran castigo. Y eso es lo complejo y ese es como el desafío en el cual nos tenemos que encontrar, cómo podemos resolver la situación en la cual nos encontramos, cómo podemos adaptarnos a esta situación de confinamiento. Yo diría que lo más cercano que podemos relacionarlo es
tal vez a un conflicto bélico, pero ni siquiera, porque en los conflictos bélicos la gente se puede juntar y todas las historias que hay en conflictos armados se generan grupos solidarios y pueden verse. Este es el momento en que la humanidad está en una situación de gran desafío, ¿ya? Que es, y sobre todo ustedes, chiquillas, sí, siempre se habla que los jóvenes son el futuro de mañana, y eso es súper fome, porque ustedes no son el futuro, ustedes son el presente, son los jóvenes que son el presente, son los que tienen toda la energía, tienen toda la disposición, la voluntad, la esperanza y todo, y yo diría que tienen una muy alta capacidad, y lo encuentro así notable y admirable, de juntarse y generar cosas y convocar a otros jóvenes, ¿ya? En muy poco tiempo, tienen muy buena capacidad, unas ideas increíbles, unas excelentes estrategias, ¿ya? Para poder generar trabajo solidario y volver a estar como apoyando entre ustedes, no dejando afuera a los otros, y eso les va a ayudar mucho, ¿ya? Eh, a ver, tengo otra pregunta de alguien que está estudiando medicina, que le tocó ayudar en el hospital. Ah, ya, bueno, ese tiene que ver con el área de los profesionales de la salud. La pregunta es cómo ayudar a las personas que tienen que trabajar en el área de profesionales de la salud, porque ahí se encuentran con otro problema además, porque están en una situación de agotamiento emocional que hace que se corra el riesgo en el cual no puedan dar una muy buena atención o lo esperado. Entonces el chiquillo que escribe ahí dice que además está estudiando la carrera, o sea, está en una doble condición de alto estrés, ¿ya? Ahí mi sugerencia y mi recomendación, nuevamente es lo mismo, que se haga espacios de meditación, que piense en pensamientos positivos, y aunque suene sumamente superficial, que se reúna con otros y haga cosas así, nuevamente vuelvo al bachillerato, ¿ya? Que lo va a ayudar a calmarse, es un momento de liberación. ¿Cómo va a bajar el estrés? Encontrarle un sentido, un significado a lo que está haciendo, ¿ya? Comunicarse con las otras personas, eso es importante, y tener el espacio de que haya un otro que también le pueda proveer de contención emocional. Y reconocer que somos humanos, y como somos humanos, lo pasamos mal, ¿ya? Aunque se supone que el modelo en el cual nos encontramos de la sociedad actual habla que deberíamos ser felices, no deberíamos pasarlo mal y estar todos bien. Y aquí este momento, esta cuarentena, este confinamiento nos muestra que se puede sobrevivir, ¿ya? Y se puede adaptar en situaciones bastante adversas, ¿ya? Otra pregunta habla de qué podríamos decirle a las personas que en medio de la cuarentena se enfrentan con sus demonios, cuando tienen que afrontar la soledad o estar consigo mismo, y recuerdo periodos malos de la vida o mucha nostalgia. Sí, bueno, ese es un tema bastante complejo, porque nuevamente, si ustedes lo piensan, como nos vienen estos pensamientos catastróficos, todos los pensamientos catastróficos nos llevan a todas aquellas situaciones negativas, traumáticas que hemos tenido anteriormente. El trauma se define como aquellas situaciones que quedan grabadas en la memoria emocional por la intensidad de las emociones que han tenido, y sobre todo que están fuertemente asociadas al miedo, ¿ya? O sea, muchos de nosotros vamos a estar después de que pase la pandemia con posible sintomatología de estrés postraumático, ¿ya? Entonces, esas personas que están así, lo que se les sugiere en especial es que, bueno, los ejercicios de respiración, que hay varios, que hagan relajación, pero que consulten. O sea, si no logran comunicarse con otros, no tienen un otro con quien contener, que los pueda contener, donde poder decir y dar todo lo que están pensando, poder tener un espacio de poder comentar lo que les pasa, ¿ya? Y poder incluso decir el agobio que sienten y cómo se conecta con sus propias historias. Yo les sugiero que sean personas que pidan orientación y que consulten. Y ahí vuelvo a repetir que en la plataforma Psicología Chile nosotros tenemos la primera entrevista sin ningún costo, y ese es el espacio de orientación que puede ayudarlos a saber, en un espacio personal, en un espacio privado, de alta contención, si es que requieren un apoyo de mayor continuidad o solamente es asesoría, ¿ya? Bueno, y la ansiedad se relaciona con la seguridad, y si es así, hay que fortalecer la seguridad en estos tiempos. En la siguiente pregunta, sí, ciertamente, absolutamente, o sea, la respuesta es sí, tal cual. ¿Y por qué se relaciona con la sensación de seguridad?
porque la ansiedad es la respuesta esperada frente a una amenaza, ¿ya? La ansiedad es la que nos activa a poder hacer algo frente a la amenaza. Entonces, cuando la amenaza es muy alta y nos pone en riesgo, esto nos activa a la respuesta de huida. ¿Y cuál es la amenaza en la cual nos encontramos nosotros ahora? ¿Ya? Como había explicado, es este virus, que no conocemos para nada su curso, sabemos, o sea, cómo nos va, si nos contagiamos, si va a cursar en nosotros de una forma leve, moderada o terminamos intubados. Sabemos que hay ciertas edades de más riesgo, sabemos que es muy contagioso y también sabemos que nos puede dar a nosotros o a personas muy cercanas a nosotros. Y además, después de esto, viene lo que se llamaría un problema económico. Está clarito que se viene una crisis económica, estamos en una crisis sanitaria, ya la crisis económica está presente junto con la crisis sanitaria. Y si ustedes lo piensan, esta situación de incertidumbre nos genera esta sensación de falta de control, ¿ya? El control es subjetivo, pero nosotros lo vivimos como si fuera real, como si fuera objetivo. Nuestro cerebro, nuestra fisiología, funciona en términos de sobrevivencia. El cerebro, para sobrevivir, lo que necesita es generar habituaciones, regularidades, de manera tal que funcionamos automáticamente en muchas cosas y estamos atentos a los peligros que tenemos actualmente. ¿Cuáles son nuestros peligros actuales? Los desafíos que tiene la vida, enfrentarnos con algunas personas que son diferentes. O sea, son peligros que podemos manejar. Por eso nos sentimos seguros, tenemos esta que había hablado antes yo de autoexpectativa y sensación de autoeficacia, ¿ya? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos anticipar nuestras capacidades. Esto tiene que ver con el concepto que tenemos nosotros mismos, tenemos que ver con la valoración personal, y esto genera un sentido de seguridad. Todo lo que yo les estoy describiendo son cosas subjetivas, pero al tenerlas diariamente, al vivirlas en la regularidad, nosotros las vivimos como objetivas. O sea, si alguien me pregunta de que la seguridad que yo tengo respecto a mi vida, a las personas que me rodean y al mundo, y me dicen, ¿eso es subjetivo? Yo diría, no, yo estoy completamente segura. Eso para mí es real, ¿ya? Pero bueno, sabemos que el mundo es así, no hay nada, es seguro, ¿ya? Hay muchas frases al respecto. Pero tal como dice, la ansiedad tiene que ver con la seguridad. Se pierde esta sensación de seguridad y la sensación que viene entonces es de un peligro inminente, ¿ya? Y ahí está la relación que hay. Y otra pregunta es si la meditación ayuda a mantener la calma. Claramente, claramente la meditación ayuda mucho, pero la meditación muchas veces requiere entrenamiento, ¿ya? Una buena meditación es el yoga, que combina ejercicio con respiración y con entrar en ciertos estados. El tai chi, que es como la gran meditación que se hace en el oriente. Mindfulness, que son otros sistemas de meditación, pero como no todos tenemos la posibilidad de aprenderla, basta sentarse, relajarse, respirar, poner los músculos más o menos relajados, escuchar una música tranquila y empezar a ir como respirando así calmadamente, que entre aire en los pulmones, sentir cómo sale el aire en los pulmones, estar sintiendo así conectado propioceptivamente, o sea, con el propio cuerpo, sentirlo relajado e irse calmando así, ¿ya? Y eso que está como en esta suerte, como entre que me estoy quedando dormido, entre que estoy calmado, eso es una forma de meditación también, ¿ya? Que los puede ayudar, ¿ya? Bueno, y cuando uno vive agobiado me pregunta si se recomienda hacer otra actividad. Claro, se recomienda hacer muchas actividades, ¿ya? Se recomienda, en este eje que había explicado de alimentación, que nos permite como poner horarios, bueno, se recomienda primero distinguir día y noche, ¿ya? Dormir en la noche, funcionar en el día, la higiene personal, vestirse con una ropa distinta para dormir que para funcionar en el día, ¿ya? Lo otro que se recomienda es una buena alimentación, se recomienda hacer ejercicio, la meditación y el espacio de diversión. No hay que dejarlo de lado, no hay que pensar que está perdido. Y es un espacio de diversión que tiene que ser con otros, muy creativo, ¿ya? Y en el cual vamos compartiendo, vamos pasándolo bien, y como decía, activa nuestros anestésicos naturales y genera esta sensación de que yo soy parte de alguien. Estos espacios de diversión han ido funcionando en forma remota, ¿ya? A las personas que tienen oportunidad de relacionarse unos con otros.
Y también no olvidemos que muchos de ustedes, chiquillos, están en familia y hay mucha gente en la casa y no siempre están las posibilidades, y ahí está el desafío de cómo hacer, tener y cómo inventar momentos entretenidos en familia. Y vuelvo a repetir, parezco loro diciendo bachillerato, jueguen, lo van a pasar muy bien. Y esas son las actividades que se recomiendan cuando uno está agobiado, porque en el fondo la cosa es tratar de desconectarse de estos pensamientos intrusivos negativos catastróficos, utilizando pensamientos positivos que yo los puedo practicar mientras hago mi meditación, ¿ya? Kilómetro 36, la maratón, ¿ya? Y además, pasarlo bien y ser muy creativo ayuda mucho, con otros, con el grupo, tener un momento de recreo, de diversión, en forma muy sencilla, ¿ya? Reírnos, eso es importantísimo. La risa es un remedio infalible. Decía hace mucho tiempo un, algo que no deben conocer, pero que era una revista que se llamaba Selecciones, y tenía una serie de chistes que, bueno, en su momento eran bien fomes, pero el concepto es claro, ¿ya? Es el reírse, pasarlo bien. Y yo no digo busquen en YouTube cosas para reírse, sino ríanse con otras personas, diviértanse con otros. Eso va a ayudar a bajar un poco el agobio y a sentir que uno es parte de algo, es parte de un grupo. Ah, el otro que no dije, que yo creo que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con la música, ¿ya? No sé si muchos son músicos, tocan instrumentos, pero ponerse a cantar yo encuentro que es genial. Cantar y bailar. Lamentablemente aquí en Chile no somos buenos para bailar, pero sí podemos cantar. Y cantar es muy bueno y yo recomiendo también cantar en grupo, de pronto hacer karaoke, poner canciones, bueno, todas esas cosas van a ayudar, ¿ya? Eh, Parece que no hay más preguntas. Yo creo que estamos en tiempo. Ah, sí, la última pregunta, si la ansiedad me puede producir ataques de pánico. Sí, por supuesto, el ataque de pánico es como el nivel más extremo de la ansiedad, ¿ya? Tenemos la ansiedad, es que la ansiedad pasa desde estar más o menos inquieto, hiperactivo, así como, y siempre es necesario un poco de ansiedad para entrar en acción, porque si uno piensa en los niveles más bajos de la ansiedad, ya es el aburrimiento, la depresión, la inconsciencia. Niveles más altos de la ansiedad es un poco de hiperactividad y también como la euforia, el miedo, el temor y la crisis de pánico. La crisis de pánico es una forma extrema de ansiedad en el cual yo hiperreacciono a una situación y siento que tiene un montón de sintomatología que ahí les digo que presten atención, y ahí yo recomiendo que los que ya tienen más de una crisis de pánico, que han tenido varias otras crisis de pánico, consulten. Ya se genera una sensación muy incómoda y está acompañado de un montón de eh, ¿cómo se llama? Un montón de rasgos de tipo fisiológica y respuesta fisiológica. Aumenta los latidos del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria y sobre todo una sensación de que me voy a morir, de que algo terrible me va a pasar, ¿ya? Y muchas veces la gente va a consultar porque cree que está en mitad de un ataque cardíaco. Imagínense cómo se vive la situación en que estoy en un estado extremo, en que mi mente no puede pensar y que solamente está centrado en el gran peligro en el cual me encuentro, ¿ya? Entonces las crisis de pánico, se han tenido 2, 3 crisis de pánico y no las logran controlar, y que solo pensar en una crisis de pánico les puede dar una crisis de pánico, o sea, me puede dar mucho miedo pensar en que me puede dar una crisis de miedo, por favor consulten, nuevamente digo, la plataforma Psicología Chile, ¿ya? .cl, pueden pedir entrevistas sin costos para orientarse y ver qué es lo que pueden hacer, ¿ya? Y ya, tengo otra pregunta que hace 2 meses está con tinnitus producto del estrés, ¿qué puede hacer? Bueno, en estos casos cuando ya está con situaciones en que ya está somatizando, ahí la sugerencia es consultar y trabajar en forma multidisciplinaria, ¿ya? Junto con el especialista que está trabajando el tinnitus, que está trabajando el estrés, tal vez un psiquiatra o un médico que está trabajando el tema de la ansiedad, y un especialista en psicología que también pueda ver lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿ya? Para darle técnicas que ayuden directamente para un mejor manejo del estrés, ¿ya? Hay una parte que es respuesta esperada, pero hay otra parte que tiene que ver con que ya estamos sobrepasados y ahí
por favor no duden en consultar, eso siempre ayuda, ¿ya? ¿Y de qué forma puedo mejorar la calidad del sueño? Me cuesta quedarme dormido, duermo poco. Ya, para estimada estudiante, la última pregunta que tenemos, ya, qué difícil, yo también estoy con problemas de sueño y creo que muchos estamos con problemas de sueño porque el día se nos está haciendo a veces largo, ya, he escuchado a algunas amigas que dicen que lo único que quieren en la noche porque están aburridas en el día, pero llega la noche y no pueden dormir. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, parte de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia y todo, tiene que ver con los otros grupos sociales que estamos, tiene que ver con salir, nosotros no estamos encerrados en la casa, estamos haciendo, aunque estemos haciendo muchas actividades, estamos en el mismo espacio, ¿ya? Entonces es muy difícil quedarse dormido, sobre todo que utilizamos muchos recursos que nos ayudan quizás a distraer o a manejar la situación. Y esos recursos pueden llamarse muchas películas, mucha televisión o computador. Eh, bueno, cuando uno es joven, la noche es como el mejor momento, llegan las musas inspiradoras, es como el momento de mayor tranquilidad, hay mucha gente en la casa, ¿ya? Y tenemos, la noche está muy asociada a una cosa social, a un momento de encuentro, tenemos ese condicionamiento ya instalado, ¿ya? Tenemos esa representación instalada respecto a las noches y estar con otros, ¿ya? Y todos los cambios que estamos teniendo nos cuesta mucho, entonces como reorganizar. Sugerencias para dormir en la noche, ¿ya? Uno, que tiene que ver con higiene del sueño. El consumo de alimentos tiene que ser hasta menos de 2 horas antes. No consumo de café, no consumo de bebida, no consumo de sustancias, ¿ya? Darse un buen baño relajante, ¿ok? No ver televisión, no pantallas, que es difícil actualmente decir no pantallas, ¿ya? Para poder irse a dormir y hacer ejercicio, ¿ya? Yo recomiendo hacer ejercicios durante el día de manera tal que al final del día vayamos y lo otro que al final del día ir bajando el nivel de actividad para poder descansar y dormir. Si no resulta con esto y muchas otras sugerencias que puedes encontrar tal vez en internet, yo te sugiero que consultes, porque algo más puede estar pasando, ¿ya? Bueno, este video, si es que quieren volver a verme, si quieren repetirse algo, o recomendarlo a otras personas, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, ahí va a estar. Yo les agradezco a todos los que han estado presentes, ya cualquier consulta, por favor, no duden en hacerlo a través de nuestras distintas plataformas que tenemos Facebook, tenemos Instagram, ya tenemos a través de YouTube, y por último, una llamada telefónica, una orientación para ustedes, ¿ya? Bueno, ya les dije, para mí yo creo que los jóvenes son lo máximo, son brillantes, yo tengo una alta expectativa, un gran abrazo a todos, ¿ya? Y chiquillos y chiquillas, fuerza y ánimo, y no olviden los 4 pensamientos positivos, pensamientos negativos, y ahora, a la hora que estamos, las 21:11, si tienen energía y ganas de hacer, yo los desafío que vayan a jugar bachillerato. Hasta luego. Chao.